Hola muchachos. Hola, profe. Bueno, entonces hoy nos corresponde que veamos trastorno esquizotípico de personalidad y trastorno paranoide. ¿Listo? Espérenme, yo les voy a abrir por aquí entonces. Profe, yo te iba a preguntar, es que a mí en la carpeta de semiología no me aparecen las cosas que has montado recientemente. Ah, ¿en serio, Mari? Ven, yo la voy a abrirla de una vez que la tengo aquí abierta y me dices que de pronto no te sale en la tuya. A ver, aquí te voy a mostrar. Les voy a compartir pantalla y me confirman. ¿Listo? Muy bien. Ahí pueden ver la carpeta, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, yo los nombres se los estoy poniendo, por ejemplo, semiología, aporte, actitud, ta, ta, ta. Semiología, orientación, es decir, el nombre como de la clase en particular. ¿Sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, semiología psiquiátrica hasta afecto. Entonces, ahí está completo hasta afecto, ¿cierto? El libro de pares craneales. De pronto, ¿cuál has visto, Mari, que de pronto no te sale? no me sale, por ejemplo, la de deporte de actitud, La de aporte, actitud no te como el sale. video. ¿Sabes de Ujú. pronto qué le funcionó? Voy a volverles a mandar el link, porque en estos días me pasó en otra materia que de pronto no estaba muy actualizada, pues que la carpeta estaba actualizada, pero no les salía. Entonces les volví a mandar el link nuevamente y ahí sí les salió. Entonces eso voy a hacer ahí y me confirmas si sí te funciona. ¿Listo? Ah, listo, profe. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Espérame aquí, vuelvo y lo mando. Esta semiología. Y de teorías también te pasa eso, Mari. En teorías no estoy segura, no me he fijado, pero de más que sí. ¿Qué has montado últimamente? Las últimas clasecitas. Listo. Muy bien. Ya me profe, fijé y ¿cuál esas fue sí me el parecen. Ay, perdón. Ah, ahora sí te tranquilo? parecieron. Las de teoría sí, las de semiología no. Ah, bueno, ya les volví a mandar el link, Mari, para que ensayes a ver. Listo, profe, gracias. Con gusto. Susi, ¿qué me decías tú? La última clase de teorías fue de Bandura. Que expuso Lore el sábado, Bandura primero, y después yo expuse Alport y Adler. Ah, sí, entonces a mí sí me sale todo en las Ah, dos. bueno. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí les voy a compartir DSM. Listo. Todos están viendo ahí DSM, ¿cierto? Sí, Muy bien. Entonces, vámonos para trastornos de la personalidad, sección 2, trastornos de personalidad. Muy bien. Entonces, ya la vez pasada vimos trastorno general de la personalidad, ¿cierto? Empezamos a ver, pues dentro del grupo A ya vimos trastorno esquizoide. Hoy vamos a ver entonces el paranoide y el esquizotípico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos con el paranoide. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno paranoide de la personalidad, que está dentro del grupo A de los trastornos de personalidad? ¿Listo? Entonces, lo primero es que para entender este trastorno, pues vamos a mirar los criterios diagnósticos. Ya saben que cuál es el código desde el CIE-10, F60.0 o F600. ¿Listo?
Miremos cuáles son los criterios sintomatológicos, los signos y síntomas que identificamos en este trastorno. ¿Listo? Entonces, lo primero es que encontramos desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál es el patrón que podemos identificar? Es un patrón de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. Siempre de tal manera que sus motivos, los motivos de los demás, se interpretan como malévolos. Es decir, la persona con rasgos paranoides interpreta siempre los motivos del otro con intenciones malévolas. Y se debe manifestar en 4 más de los siguientes hechos. Primero, sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. ¿Sí? Entonces, es un patrón generalizado en donde todo el tiempo estoy pensando que los demás, o sospecho todo el tiempo que los demás me están explotando, que los demás me van a causar daño, que los demás me decepcionan constantemente. ¿Listo? 2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o desconfianza de amigos y de colegas. Todo el tiempo estoy preocupado porque los demás no van a ser leales o no puedo confiar en mis amigos ni en mis colegas. ¿Listo? 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en mi contra. ¿Sí? Les voy a poner un caso. Yo tenía un paciente que una vez en la primera consulta, pues obviamente tomando los datos de la historia clínica, pues muy normal, yo le pregunté su nombre, me dijo su nombre, solo su nombre, no me dijo sus apellidos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y me podría regalar tus 2 apellidos? Él como que se quedó callado, hizo una mueca y me los dio, ¿sí? Y después le pregunté, y es un señor, era un señor adulto, pues. Y después le pregunté, ¿me podría regalar, por favor, el número de tu cédula? Y me miró raro y me dijo, ¿mi cédula? ¿Y para qué mi cédula? Pues usted, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a hacer con mi cédula? Entonces, pues la verdad yo le dije, no, lo que pasa es que es un dato que necesito para la historia clínica. Ah, pero ustedes no usan esos datos de uno para nada malo, ¿cierto? Me dijo así. Entonces yo le dije, no, obviamente estos datos son absolutamente confidenciales y es absolutamente ilegal utilizar estos datos para algo distinto a lo que vamos conversando usted y yo, ¿sí? Entonces con eso ya como que se bajó un poquito la guardia, pero era muy resistente a decir sus datos personales. Entonces eso es una poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. ¿Listo? 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Entonces todo el tiempo está como tratando de leer entre líneas alguna conducta o algún comentario que pudiera ser hiriente o denigrante para él. ¿Listo? También es bastante común el rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Entonces es de los que te sacan cara años después que literalmente no le prestaste un carrito cuando estaban en el colegio y tú querías ese carrito, ¿sí? Y te lo saca en cara, pero como si todavía le doliera, o sea, como si fuera algo que no ha olvidado para nada. ¿Listo? 6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado y contraatacar. Entonces, todo el tiempo tiene la percepción de que lo están atacando, que están atacando su forma de ser, su reputación, aunque las demás personas no, pues él no le estaban diciendo nada malo. No, listo. Y además reacciona con enfado y contraataque, listo. Algo que es común es la sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad de su cónyuge o pareja. Es decir, los celos son bastante frecuentes en ellos. Ojo, no quiere decir que si en algún momento he experimentado celos muy intensos, entonces tengo un trastorno paranoide de la personalidad. No, los celos son absolutamente humanos.
Lo que pasa es que a veces, junto con un resto de cosas, pueden terminar generando un patrón de desconfianza generalizado, que es lo que llamamos paranoia. ¿Sí? Listo. Criterio B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna afección médica o alguna sustancia inclusive. Hay algunas sustancias como el bazuco, ¿sí? La base sulfato de cocaína, que es el bazuco, puede producir esa sensación de estar gato. Los consumidores dicen, de bazuco, dicen es que tengo un gato, el hijo de madre. ¿Qué es un gato? Estar como alerta todo el tiempo, como si me fuera a pasar algo malo. ¿Sí? Eso lo puede producir algunas sustancias psicoactivas. ¿Sí? En la esquizofrenia pueden aparecer delirios paranoides. Esos delirios persecutorios. Entonces, imaginarme que alguien me está persiguiendo y hacerme la idea de que la CIA o el FBI de los Estados Unidos me está rastreando con un satélite. Esos son delirios propios de la esquizofrenia que tienen características paranoides. No es que necesariamente tengan un trastorno de personalidad, no. Es una esquizofrenia de tipo paranoide, ¿sí? Que cuando se trata adecuadamente, los delirios paranoides desaparecen. En cambio, en el trastorno paranoide, si están constantemente, no son delirios. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona con trastorno de personalidad paranoide puede dudar de que lo que está pensando sea cierto. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y ese miedo que tienes a que tu pareja te sea infiel puede ser simplemente imaginación tuya? Y el paciente con trastorno de personalidad le puede decir a uno, sí, pues sí, doctor, sí, eso pues yo es que no tengo muchas pruebas, pero es que la verdad es que yo soy muy desconfiado. A mí me cuesta mucho confiar en la gente. En cambio, la persona con esquizofrenia paranoide, yo le pregunto, bueno, ¿y habría posibilidades de que el FBI no te estuviera rastreando? Y ahí mismo la persona con esquizofrenia paranoide, no, no, doctor, pero hable más pasito. No diga sus nombres duro porque acuérdese que nos están escuchando. No, es que ellos nos tienen muy, muy rastreados y ellos oyen todo lo que nosotros decimos. Así que hable pasito, ¿sí? Miren que hay una absoluta convicción de que su delirio es real. En cambio, en la personalidad paranoide hay ideas sobrevaloradas de desconfianza, pero con posibilidad de dudar de ellas. Esa es la gran diferencia entre un delirio paranoide y una idea sobrevalorada de un trastorno de personalidad paranoide. ¿Listo? Que esa es la diferencia principal. ¿Es claro, muchachos? Sí. Muy bien. Puede pasar, muchachos, que puede ser una persona que haya desarrollado esquizofrenia, ¿sí? Y tenga delirios paranoides, pero además, cuando me voy a indagar, antes de que apareciera la esquizofrenia, ya era una persona con un patrón de desconfianza y suspicacia intensos. Ahí yo podría diagnosticar, además de la esquizofrenia como diagnóstico principal, un diagnóstico secundario, pues o complementario, como trastorno de personalidad paranoide previo o premórbido, como ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ahora vámonos a características que apoyan el diagnóstico, ¿sí? Todo esto de características diagnósticas, ¿qué es esto que está acá? Es lo que ya les hablé. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué características están asociadas que apoyan este diagnóstico? Entonces, los individuos con trastorno paranoide son generalmente difíciles de llevar y con frecuencia tienen problemas en sus relaciones cercanas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están desconfiando de los demás. Su suspicacia y hostilidad excesivas se pueden expresar discutiéndolo todo abiertamente, mediante quejas recurrentes o con una actitud distante y aparentemente hostil. Debido a esto, están hipervigilantes en busca de amenazas potenciales. Pueden actuar de manera cautelosa, secreta, maliciosa y pareciera, ¿sí?, que son fríos, faltos de sentimientos de ternura. Listo.
a pesar de que puede parecer que son objetivos racionales y no emocionales, muestran más a menudo un espectro de afectos lábiles. Sí, fluctúan mucho en sus emociones, en los que predominan las expresiones hostiles, obstinadas y sarcásticas. ¿Sí? Esas son las actitudes que ellos muestran. ¿Listo? Su carácter combativo y suspicaz puede provocar una respuesta hostil en los demás, que a su vez sirve para confirmar sus expectativas originales. Entonces, miren aquí, y esto me permite introducir un concepto muy interesante, que es el de profecía autorrealizada. ¿Qué es una profecía autorrealizada, muchachos, por ejemplo, para el trastorno paranoide? Esto puede pasar en otras partes, en otros trastornos, pero la profecía autorrealizada es que yo de entrada soy suspicaz, y como soy suspicaz me muestro como reacio, como medio hostil con los demás. Entonces, al yo ser hostil con los demás de entrada, ¿qué van a hacer los otros? Muchos pueden reaccionar también de forma hostil, ve, ¿y este qué le pasa? Y me empiezan a mirar raro, empiezan a hablar de mí, y de alguna manera eso me termina confirmando que los demás son hostiles contra mí. Cuando en realidad yo mismo fui el que facilitó ese ciclo interpersonal de interacción. ¿Sí me hago entender con lo de profecía autorrealizada? Sí, profe. Muy bien, listo. Debido a que las personas con este trastorno carecen de confianza en los demás, tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de la autonomía. Entonces, al igual que el esquizoide, tienden a aislarse mucho, tienden a ser muy autónomos, ¿sí? En el esquizoide, porque no les interesa relacionarse, y en este, por el contrario, porque desconfían mucho de los demás, ¿sí? Porque los demás son malos, los demás me quieren hacer daño, se quieren aprovechar de mí. ¿Listo? Entonces, miren, la conducta es la misma, pero la función cognitiva, emocional y de pensamiento es distinta, y es, en una, simplemente no me interesan, en la otra es porque los demás son peligrosos. Entonces, una misma conducta puede aparecer a partir de cogniciones y emociones diferentes. ¿Listo? Me fui. ¿Qué más podemos ver como características adicionales que apoyan este diagnóstico? También tienen que tener un alto grado de control sobre su entorno, precisamente para que no todo sea una amenaza. Suelen ser rígidos, no son capaces de colaborar, se muestran hipercríticos con los demás, a pesar de que ellos mismos tienen grandes dificultades para aceptar las críticas, ¿sí? O sea, a ellos les cuesta mucho aceptar la crítica, pero son muy críticos con otros. Pueden culpar a los demás de sus propios defectos, ¿sí? Debido a su rapidez por el contraataque respondiendo a las amenazas que perciben a su alrededor, pueden ser litigiosos y con frecuencia se involucran en disputas legales. ¿Qué es litigiosos? Es irse a demandar al otro, denunciarlo, ir a fiscalía, buscar en procuraduría. Es decir, todo el tiempo se pueden llegar a aprovechar de los recursos legales para, de alguna manera, tener el control de las cosas. ¿Listo? Los individuos con este trastorno buscan confirmar sus nociones negativas preconcebidas con respecto a las personas o las situaciones que encuentran, atribuyendo motivaciones malévolas hacia los demás, a los demás, que son proyecciones de sus propios miedos. ¿Sí? Esto es, volvemos a hablar de profecía autorrealizada, y tienen un sesgo confirmatorio impresionante. ¿Qué es un sesgo confirmatorio, muchachos? Los sesgos son errores en el procesamiento de la información. Todos los seres humanos cometemos sesgos informacionales, cometemos grandes sesgos. Uno de ellos es el sesgo confirmatorio, y es, solo busco evidencia que corroborase lo que yo pienso del mundo. Y la evidencia en contra la minimizo o la descarto. Entonces, si yo creo que las vacunas son dañinas y causan muerte, solo voy a leer o voy a buscar noticias que confirmen esa información, o solo le voy a creer a esas y al resto las descarto. ¿Sí? Eso es el sesgo confirmatorio. Solo busco confirmar mis propias ideas y soy poco abierto
a escuchar realmente argumentos contrarios, ¿sí? Entonces, las personas con trastorno paranoide de la personalidad, su sesgo confirmatorio está muy orientado a confirmar todo el tiempo que los demás son malos, ¿sí? Bueno, suelen tener fantasías ocultas, grandiosas y poco realistas. A menudo están en sintonía con aspectos del poder y del rango y tienden a desarrollar estereotipos negativos de los demás, en particular de los grupos de población distintos al propio, ¿sí? Listo. Hay algunos políticos que, miren acá, les gusta el poder, les gusta estatus, les gusta el rango. ¿Para qué? Para tener el control de las cosas. Y aquellos que piensan distinto a ellos son una amenaza, ¿sí? Atraídas por las formulaciones simplistas del mundo, ¿sí? A menudo son cautelosos ante las situaciones ambiguas. Se les puede percibir como fanáticos y pueden adherirse firmemente a cultos o a grupos de otras personas que comparten su sistema de creencias paranoide. Por ahí hay algunos grupos políticos, tanto de izquierda como de derecha, absolutamente paranoides, que creen firmemente en sus cultos. Miren el sesgo confirmatorio, ¿sí? Listo. Y también grupos religiosos, ¿sí? Muchas veces uno encuentra en estos discursos religiosos extremistas una absoluta paranoia frente a que los que piensan distinto a ellos son malos, ¿sí? Listo. En particular, en respuesta al estrés, las personas con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, igual que en el esquizoide. Las alucinaciones o los delirios les pueden durar unos minutos, algunas horas, ¿sí? Pero no alcanzan a constituir un trastorno psicótico, ¿sí? En algunos casos, el trastorno de personalidad paranoide puede aparecer como el antecedente previo de un trastorno delirante o la esquizofrenia. Los individuos con este trastorno de personalidad paranoide pueden desarrollar un trastorno depresivo mayor porque todo el tiempo están sospechando de todo y tienen un riesgo más aumentado de padecer agorafobia o trastorno obsesivo compulsivo. Muchachos, ¿alguno sabe qué es agorafobia? Que le da miedo salir de la casa. Muy bien, es un trastorno de ansiedad, está dentro de los trastornos de ansiedad y se caracteriza por salir a la calle, estar en lugares donde haya mucha gente, ir a centros comerciales, a eventos públicos. Es una ansiedad absolutamente incontrolable y se encierran mucho en la casa. ¿Listo? ¿Sí? Encontramos muchas veces consumo de sustancias, principalmente de alcohol y también algunas sustancias como la cocaína, por ejemplo. Los trastornos de personalidad concomitantes, es decir, con los que más aparece, ¿sí? Acuérdense del concepto de concomitante y comórbido. Entonces, concomitante es que se presenta al mismo tiempo y comórbido es que se presenta al mismo tiempo con mucha probabilidad. ¿Listo? O sea, es altamente concomitante. ¿Listo? Diferencia. Entonces, en este caso, es común encontrar la concomitancia. Entonces, en resumidas cuentas, es comórbido con el trastorno esquizotípico de personalidad, con el esquizoide, con el narcisista, con el evitativo y con el límite. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Profe, eso Claro. de agorafobia se puede relacionar con la ansiedad. Sí, sí, la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad. O sea, si tú vas al índice del DSM y buscas trastornos de ansiedad, tú te metes a trastornos de ansiedad y ahí encuentras la agorafobia. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Sí. Muchachos, Profe, ¿cuál es yo la tengo una prevalencia? pregunta. Hola. Hola. Entonces, si es concomitante con otros tipos de trastornos de personalidad, ¿uno cómo sabe que este es el que predomina? Sí, es buena pregunta. Recuerden algo muy importante, muchachos, y es una persona siempre y cuando cumpla los criterios de varios trastornos, se le diagnostican varios trastornos de personalidad, pues, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un trastorno paranoide de la personalidad y un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, si me cumple los criterios para los dos, diagnostico los dos, ¿sí? Es decir, aquí no hay lío con eso. Si cumples los criterios, los cumples, ¿sí? Entonces pones los dos diagnósticos.
Puede que cumplas con todos los de paranoide y algunos narcisistas, pero no alcanzas a cumplirlos con a todos los que se necesitan. Entonces, lo que uno normalmente pone es de trastorno, pues pone trastorno paranoide de personalidad con rasgos narcisistas. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo, muy bien. Miremos, muchachos, cuál es la prevalencia. Una estimación de la prevalencia tomada en una submuestra probabilística de la parte 2 del National Comorbidity Survey Replication, que es una encuesta que se realiza en Estados Unidos, indicó que el 2.3% de las personas presentan rasgos paranoides de personalidad, mientras que el National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions mostró que es el 4.4% en promedio. Entonces, más o menos oscila entre el 2 y el 4.5% de la población. ¿Listo? Eso es mucha gente, muchachos. ¿Sí? Por eso es que muchas iglesias fanáticas están llenas. Muy bien. Desarrollo y curso. ¿Sí? El trastorno de la personalidad paranoide puede ser evidente desde la infancia, esa prevención, y la adolescencia, con soledad, escasas relaciones con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento en la escuela, hipersensibilidad, pensamientos y lenguajes peculiares, a veces extraños, fantasías idiosincrásicas, o sea, fantasías muy de ese individuo y nadie más, es decir, eso no se le ocurre a nadie más, ¿sí? Estos niños suelen parecer a veces extraños o excéntricos y son objeto de burlas. Eso muchas veces tristemente termina reforzando la prevención frente a los demás, ¿sí? En las muestras clínicas este trastorno se diagnostica en los hombres con más frecuencia, ¿sí? Por eso es muy importante, muchachos, evitar al máximo el bullying, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos prevenir que este tipo de cosas se incrementaran y se desarrollaran. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis propias ideas y eso no está mal. Puedo que a veces me comporte de forma extraña en comparación con otros, pero si a mí los demás me aceptan y me tratan bien así como soy, yo no voy a terminar desconfiando de los demás, ¿sí? Por eso es muy importante el acabar con el bullying en las escuelas, muchachos, ¿sí? Porque es un factor de riesgo enorme para la salud mental, ¿sí? Factores de riesgo, muchachos. Encontramos algunos fisiológicos y fisiológicos. Existe cierta evidencia de aumento de la prevalencia de este trastorno en familiares, sobre todo de los pacientes con esquizofrenia, sobre todo en aquellos con relación familiar con el trastorno delirante de tipo persecutorio, que es un delirio paranoide. ¿Listo? ¿Listo? Que es de tipo persecutorio. Miren esto tan interesante. Obviamente hay aspectos relacionados con la cultura. Algunos comportamientos que se ven influidos por los contextos socioculturales o por las circunstancias específicas de la vida pueden ser erróneamente etiquetados como paranoides e incluso confirmados por el propio proceso de evaluación clínica. Los miembros de los grupos minoritarios, los inmigrantes, los refugiados políticos, económicos, personas de diferentes orígenes étnicos, pueden mostrar comportamientos cautelosos o defensivos debido a la falta de familiaridad. Por ejemplo, la barrera del idioma o la falta de conocimiento de las normas o reglamentos. Como respuesta al abandono que perciben o a la indiferencia de la mayoría de la sociedad. Estos comportamientos pueden a su vez generar ira, frustración en quienes se ocupan de estas personas, ¿sí? Ahí es donde muchas veces aparece la xenofobia, ¿sí? Estableciendo así un círculo vicioso de desconfianza mutua, que no debe confundirse con el trastorno paranoide de la personalidad. Aquí en Colombia también tenemos un contexto y es como ha habido tantos años de violencia y hay atracos y este tipo de circunstancias. Muchas veces cuando salimos a la calle sentimos miedo, pero es precisamente por el contexto de violencia que hemos vivido. No quiere decir entonces que aquí en Colombia todos vivamos con trastorno paranoide, no. Es absolutamente contextualizado cierto miedo. Lo que pasa es que hay personas que lo llevan al extremo. Ahí es donde ya empezamos a sospechar de que esas personas en el extremo cultural presentan este tipo de comportamientos. Ahí hablamos de que puede ser un trastorno. ¿Listo? Profe, por ejemplo, lo que tú decías de esos fanatismos, a veces en esas culturas como tipo
Amish, creo que se llaman. Ahí también se pueden presentar mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso, Mari? Si son niños que crecieron en ese ambiente, ¿sí? En esos niños no se podría diagnosticar un trastorno paranoide, porque es un contexto en el cual ellos crecieron con mucha prevención frente a lo diferente, ¿sí? Entonces, ahí sería muy difícil hacer un diagnóstico. Pero, por ejemplo, si es una persona que se convierte a este tipo de cosas, ¿sí? Si se convierte en este tipo de movimientos, precisamente por la desconfianza que siente a las personas distintas, posiblemente ahí sí podríamos estar pensando en la posibilidad de que haya un trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo. Vea, con esto quiero hacer una claridad. No quiere decir que pertenecer a sectas religiosas necesariamente implica que usted tiene un trastorno de personalidad. No, pero la prevalencia en este tipo de grupos de fanatismo, tanto político como religioso, sí muestra que es una prevalencia mucho más alta de este trastorno. ¿Sí? Listo. Muy bien. Miremos ahora el diagnóstico diferencial entonces. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diferenciar este trastorno paranoide de la personalidad versus otros trastornos mentales? Como por ejemplo los trastornos con síntomas psicóticos, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar en extremo, los rasgos depresivos con síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, este trastorno se debe distinguir de todos estos, ¿sí? En que estos trastornos se caracterizan por un periodo muy bien definido de síntomas psicóticos persistentes, es decir, delirios y alucinaciones. Esto lo vamos a ver en semiología. Delirios lo vemos en trastornos del pensamiento por contenido, ¿sí? O sea, alteraciones en el pensamiento de contenido, y alucinaciones las vamos a ver en la parte de sensopercepción. Listo, pero todavía nos falta un poquito, pero para que lo tengan presente. Listo. Entonces, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar cuando hay síntomas psicóticos, en el depresivo cuando hay síntomas psicóticos, en el trastorno delirante, se delimitan muy bien los periodos en donde las personas tienen delirios y alucinaciones. En el paranoide es simplemente su forma de ver el mundo, de percibir la realidad. ¿Listo? Para realizar un diagnóstico adicional del paranoide, este debería haber aparecido antes de la presencia de los síntomas psicóticos, lo que hablábamos de trastorno de personalidad previo o premórbido, y debe persistir cuando los síntomas psicóticos ya estén en remisión. Es decir, cuando yo le doy pues yo no, el psiquiatra le da los medicamentos al paciente con esquizofrenia y nosotros como psicólogos lo acompañamos en ese proceso de reinducción, acompañamiento familiar y todo esto. Aún así, el paciente sigue presentando mucha paranoia frente a los demás, aunque ya no son delirios, ya son ideas sobrevaloradas, que se pueden refutar, pero son ideas que sigue teniendo. Ahí seguimos hablando de que, a pesar de que ya hay remisión de la esquizofrenia, por ejemplo, sigue habiendo algunas ideas muy propias del trastorno paranoide de la personalidad. Cuando un individuo tiene otro trastorno mental persistente, como por ejemplo una esquizofrenia, precedido de un trastorno de personalidad paranoide, lo que les decía, se codifican los dos y al paranoide se le pone previo, entre paréntesis. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo diferenciarlo de una afección médica? ¿Sí? ¿Aló? ¿La esquizofrenia solamente se puede manejar con medicamentos o también con terapia? No, la esquizofrenia, en ese caso, Tati, no, fue Ale la que me preguntó, ¿cierto? Sí, señor. En ese caso, Ale, la esquizofrenia solo se puede manejar con medicamentos, solo. Porque el problema de la esquizofrenia es que si no se trata con medicamentos, la esquizofrenia tiene un componente dopaminérgico impresionante, es decir, donde la dopamina tiene un papel importantísimo y cada vez se va a empezar a acumular más dopamina y esto empieza a producir muerte neuronal y esto hace que los delirios cada vez sean más fuertes y las alucinaciones sean más fuertes y empiecen a tener síntomas negativos, pensamiento desorganizado, pérdida de memoria, pérdida de función ejecutiva. Entonces, precisamente hay que tratarla con medicamentos, obviamente complementado con terapia, ¿sí? En donde nosotros le vamos a ayudar con algunas estrategias, vamos a ayudar el acompañamiento familiar y todo este tipo de cosas. Los medicamentos son excelentes para la esquizofrenia, muchachos, ¿sí? Listo. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, también cambios de la personalidad debido a otra afección médica, ¿sí? El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que aparecen son atribuibles
a los efectos directos de la afección médica, sobre todo en el sistema nervioso central. Eso puede pasar, por ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, puede estar con una enfermedad o una demencia de tipo de priones, como veíamos en la parte de bioquímica, una enfermedad por priones puede producir ideas paranoides recurrentes, ¿sí? Pero ahí es debido a la afección médica, ¿sí? Listo. También el consumo de sustancias se debe discriminar los síntomas del trastorno de personalidad de aquellos que pueden desarrollar en asociación con el consumo persistente de sustancias. Por ejemplo, si es del caso, el bazuco, por ejemplo, el basesulfato de cocaína puede producir esto. La misma marihuana, el THC, también puede producir algunos pensamientos paranoides, ¿sí? A veces algunos alucinógenos como el LSD, el famoso papel, ¿sí? El ácido lisérgico, también pueden producir este tipo de cosas. El famoso MD, ¿sí? El MD, que es un tipo de sustancias sintética, también puede producir algunos síntomas paranoides. Entonces, tenerlo muy presente. Y el consumo crónico genera, obviamente, que esto se vuelva crónico. También pueden aparecer algunos rasgos paranoides asociados a minusvalías físicas, a ciertas situaciones de discapacidad, ¿sí? En donde todo el tiempo siento que los demás se están burlando de mí, los demás están pensando mal de mí, pero eso puede pasar debido a la afección física normalmente, muchachos. Entonces ahí no es un trastorno de personalidad paranoide, es simplemente esas ideas que ocurren debido a la minusvalía presente. ¿Listo? Puede, Profe, por por ejemplo, estar muy ejemplo, presente cuando hay hipoacusia, cuando hay discapacidad auditiva, muchachos. Hipo, disminuido, acusia, capacidad auditiva. ¿Listo? profe, por ejemplo, esas personas que, digamos, por alguna razón de la vida los atropellaron Ajá. y quedan como con miedo de que todo el tiempo los van a atropellar, pues Sí, ahí ya Maris. no sería como pues el trastorno, sino de pronto como ansiedad, ¿o qué? Exacto, ahí sería más una ansiedad, pero ¿sabes qué? Muchas veces eso se debe no tanto ni siquiera a un trastorno de ansiedad, aunque antes estaba en ese mismo grupo, en el DSM-4, estaba en el grupo de los trastornos de ansiedad, pero ya lo separaron. Y eso muchas veces es lo que se denomina un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Que antes se denominaba un trastorno de ansiedad. A ver, no quiere decir que ahora no se denomine como parte que tenga componente de ansiedad. Sí, tiene un componente de ansiedad grande, pero se debe precisamente a una serie de síntomas asociados a un evento muy específico que genera todo el foco de estrés y de ansiedad frente a ese trauma. ¿Sí? Muchas veces creemos que el trastorno de estrés postraumático solamente le pasa a los militares en la guerra. No. Cualquier evento particular que haya sido un accidente, muerte de un familiar, evento de guerra, ¿sí? Abuso sexual, cualquier evento particular que haya sido fundamentalmente estresor para el individuo, que causa síntomas prolongados a largo plazo, asociados específicamente a ese evento, se denomina trastorno de estrés postraumático. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Ahora miremos cómo diferenciar el paranoide de otros trastornos de personalidad. Entonces, muchas veces tienen características en común, pero miren lo que les decía ahorita. Si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de personalidad, además de para el trastorno paranoide, pueden diagnosticarse todos los que sean necesarios. ¿Listo? Es decir, no son mutuamente excluyentes. ¿Listo? El trastorno de personalidad paranoide y el trastorno de personalidad esquizotípica comparten los rasgos de suspicacia. El esquizotípico también tiende a ser suspicaz. ¿Cómo los diferencio? ¿Sí? También comparten obviamente el distanciamiento interpersonal y la ideación paranoide. Pero el esquizotípico también implica síntomas tales como el pensamiento mágico, las experiencias perceptivas inusuales, el pensamiento y el habla son extraños. En el paranoide no tanto. El paranoide tiende a adaptarse y comportarse muy estereotípicamente, igual que la sociedad, para que los demás no se den cuenta de que, o los demás no se puedan aprovechar de eso para hacerle daño, ¿sí?
Entonces él tiende a camuflarse relativamente en la sociedad para que no le hagan daño, ¿sí? En cambio, el esquizotípico, su pensamiento mágico y todo eso, lo manifiesta abiertamente y no tiene que pertenecer a una secta o a un grupo en donde se sienta protegido, aunque también lo puede hacer, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, los individuos con comportamientos que cumplen para el esquizoide a menudo son percibidos también como extraños, excéntricos, fríos, distantes, pero por lo general no tienen una ideación paranoide destacada. Miren que el esquizoide simplemente es que no le gusta relacionarse con otros, no le interesa. En cambio, el paranoide sí le produce miedo, ¿sí? Y tampoco le gusta, ¿sí? La tendencia de los individuos con trastorno de personalidad paranoide a reaccionar a los estímulos de menor importancia con ira se ve también en los trastornos de personalidad límite e histriónico. Comparten a veces la explosividad afectiva. Sin embargo, estos trastornos no están asociados necesariamente a una suspicacia generalizada. El límite puede a veces sospechar, sobre todo de la pareja, es donde más aparece. El histriónico a veces puede sospechar de alguien que le está tratando de quitar como la atención de los demás, pero no es algo que esté todo el tiempo en su cabeza dando vueltas. ¿Listo? En el límite sí, pero con su pareja. ¿Listo? Pero no con el resto de la gente necesariamente. Las personas con trastorno de personalidad evitativo también son reacias a confiar en los demás, pero más por temor a ser humillados o a no estar a la altura que por temor a la mala intención de los demás. Entonces, la diferencia entre el evitativo y el paranoide, ¿cuál es? El evitativo evita relacionarse con otros, ¿sí? Es suspicaz, pero no es suspicaz porque el otro sea malo, sino porque como yo soy tan defectuoso, el otro se va a dar cuenta de mi defecto y me va a rechazar. En cambio, el paranoide, de entrada, no piensa que hay algo malo en él, sino que de entrada piensas que el otro es malo. Entonces, más bien al otro le tengo cuidado porque el otro es malo. Esa es la diferencia cognitiva entre los dos. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Bien. Listo. Miren esto también, y es, aunque puede aparecer algún comportamiento antisocial, de venganza, de hacerle daño a alguien, de utilizar al otro, en algunos individuos con este trastorno paranoide, ese comportamiento antisocial no está motivado por un deseo de obtener beneficios personales o de explotar a los demás, como si lo hace el antisocial, ¿sí? Sino que es más atribuible al deseo de venganza, porque como el otro me hizo daño, me tengo que vengar. En cambio, el antisocial te hace daño no porque se esté vengando, sino porque disfruta hacerte daño. Le saca beneficio por hacerte daño, ¿sí? ¿Listo? Los individuos con trastorno de personalidad narcisista pueden mostrar ocasionalmente desconfianza, aislamiento social o alineación, pero estos se derivarán principalmente del temor a que se descubriesen sus imperfecciones o defectos. Miren que eso lo comparte un poquito el narcisista con el evitativo. Lo que pasa es que su forma de comportarse tiende a ser muy distinta. Y es que el narciso busca al máximo la admiración y se enfrenta a la humanidad con tal de sentir admiración, ¿sí? El evitativo no lo hace. En este caso, cuando ya el narciso dice, me pillaron mis defectos, ahí es donde se aísla, ¿sí? Pero ya cuando lo van a humillar o lo van a hipercriticar, ¿sí? Y ahí es donde empieza a desconfiar de los demás. Listo, pero no es algo tan generalizado, ¿sí? Por otra parte, los rasgos paranoides pueden ser adaptativos dependiendo del contexto cultural, especialmente en entornos amenazantes, es normal, ¿sí? Listo. Miren lo siguiente, el trastorno de la personalidad paranoide debe ser diagnosticado solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos, persistentes y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar significativo, un malestar subjetivo. Muchachos, ¿esto a qué nos está haciendo referencia? Profe, que ya es cuando ya no lo deja como vivir pues en la sociedad, ok. Sí, sí, María, es cierto. Pero eso nos está dando una pista frente a cómo hacer el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que diagnosticar antes
para poder diagnosticar específicamente un trastorno de personalidad, en este caso el paranoide? Profe, habría que diferenciar los factores culturales Eso es y importante. mirar si cumple con los criterios A y B del manual. Sí, Isa, pero acuérdense, todo lo que dijiste es cierto, pero hay un elemento previo antes de venir a diagnosticar con los criterios del paranoide. Profe, que sí tenga pues como un trastorno de personalidad como tal, ya hay definir pues cuál es. Que se pueda diagnosticar primero el trastorno general de la personalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del general de la personalidad? Sí. Eso. Esto es el resumencito que nos está diciendo todo el tiempo. Hey, venga, sí, muy bonito, cumple con todo, pero vaya, revise a ver si lo que hay en el general de la personalidad cumple. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Qué maravilla, porque con esto aprendemos a leer muy fácilmente el DSM. ¿Listo? Seguimos entonces con el trastorno de personalidad esquizotípico, ¿sí? O de esquizotípico de personalidad. Preguntas hasta ahí del paranoide, muchachos. No, profe. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hablemos del trastorno esquizotípico de personalidad. Entonces, el trastorno esquizotípico de personalidad, ¿sí? Listo. Entonces, espérame aquí que me escribió un paciente. Necesito mirar una cosita. Muy bien. Bueno, no, listo, nada grave. Entonces, el código en el CIE-10 es el F21 o F21.0, pues 210, listo, para que lo tengan en cuenta, el esquizotípico. Y se caracteriza por un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Ideas sobrevaloradas de referencia. Ojo, con exclusión de los delirios de referencia. ¿Qué es una idea de referencia, muchachos? O un delirio, pues obviamente llevado al extremo, en donde ya no hay forma de cuestionarlo, pero ¿qué es una idea de referencia? ¿Eso a qué les suena? O no sé si de pronto lo han visto en alguna parte. Eso lo vamos a ver obviamente en semiología, pues, pero en pensamiento, contenido del pensamiento. ¿Sí? Pero de pronto alguno sabe o lo ha escuchado en alguna materia. No, profe. No. Las ideas de referencia, muchachos, como su nombre lo indica, es la persona que todo el tiempo está pensando que todo lo que ocurre alrededor tiene que ver con él. ¿Sí? Entonces, si me llegó como una mariposita volando, ay, eso quiere decir que a mí entonces me va a pasar esta semana que voy a salir volando de un edificio. Bueno, ahí lo estoy llevando a un delirio, pero también simplemente puede ser ideas de referencia como ideas sobrevaloradas en donde yo todo el tiempo estoy pensando, pues, o a veces estoy pensando como, ves que esa hoja se está moviendo así y eso es como un indicativo de que nos puede llegar a pasar algo malo, ¿sí? Esas ideas de que, o esas personas que están por ahí van hablando, yo creo que están como hablando de mí. Todo lo que ocurre alrededor tiene que ver conmigo, ¿sí? Listo. No necesariamente, ojo, hay que diferenciarlo del egocentrismo, que en el egocentrismo es todo gira alrededor mío, pero porque gracias a mí el mundo se da. No, en este es simplemente
todo lo que está en el mundo me está hablando a mí, diciéndome cosas de mi vida. ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con delirios de referencia y es muy charro. Yo les voy a poner en semiología un caso. Es un paciente que, imagínense que el delirio de él, porque es un delirio, o sea, no hay forma de cuestionarle eso, es que a él en realidad le están mandando mensajes encubiertos a través de la W. ¿Ustedes saben qué es la W? La emisora no. La emisora de radio, exacto. Entonces él dice que ahí hay un periodista que se llama Juan Pablo Calvás, no sé si de pronto pues alguno escucha la emisora. Entonces hay un periodista que él dice, es que siempre que Juan Pablo habla, él me está hablando a mí, contándome cosas que me pueden pasar o que van a pasar. Pero a mí, es que yo sé que él me está hablando es a mí. ¿Sí? Ese es su delirio, muchachos. Y es un delirio de referencia. ¿Listo? 2, creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normativas subculturales. Por ejemplo, las supersticiones normales de la cultura, creencia en la clarividencia en algunas partes, la telepatía, el sexto sentido. En niños y adolescentes a veces pueden aparecer fantasías o preocupaciones extravagantes. Entonces, el ejemplo más claro que yo siempre les pongo, muchachos, el vudú, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a Haití, el país que queda en una de las islas más grandes del, creo que es la más, no, después de Cuba, no, es la más grande del Caribe, donde están República Dominicana y Haití, ahí, en esos dos países en una misma isla. En Haití hay una fuerte creencia en el vudú, ¿sí? Los muñequitos vudú, ¿sí? En ese caso, el vudú no es salido del contexto cultural. Ahí no podríamos pensar entonces que es un fenómeno de esquizotípico, no. Pero si en un contexto en donde normalmente el vudú no aparece, alguna persona de un momento a otro empieza a hacer vudú y empieza a creer, eso por lo menos podría darnos la oportunidad de pensar que, ve, aquí se están instaurando algunas creencias extrañas. Pero eso no implica necesariamente que tenga un trastorno de personalidad esquizotípico. Recuerden que tienen que cumplirse 5 más para poder cumplir el criterio A. ¿Listo? Sí, profe, incluso aquí en Colombia, pues uno ve eso mucho, por ejemplo, en el Chocó, Así es. que es muy fuerte la creencia de la brujería, de tomar ciertas cosas o de que a los niños les ponen ciertas manillas y ciertas cosas para que no los ojeen, bueno, cosas así. Entonces, yo creo que ahí sí toca ser muy cuidadoso como con lo de la cultura, porque sí Total. hay influencias muy fuertes todavía en ese tipo de cosas. Así es, Isa. Por eso es muy importante uno preguntar por el lugar de residencia, por alguna creencia religiosa. Es decir, en la historia clínica es muy importante como darse por lo menos una mirada del contexto antes de uno apresurarse necesariamente a dar un diagnóstico, ¿sí? Pero, ojo, que aquí hay un elemento muy importante y es, yo también analizo el contexto, listo, y digo, sí, esta creencia está dentro del contexto. Sin embargo, ya mirando el contexto es una creencia muchísimo más exacerbada, ¿sí? Tanto que llega a ser un delirio en donde empieza a generarle muchísima disfuncionalidad aún en su contexto cultural. Y ahí sí entonces hacemos el diagnóstico, ¿sí? Recuerden que un elemento muy importante es que produzca lo que veíamos del trastorno general de la personalidad. Es un patrón de rasgos inflexibles, desadaptativos, causan deterioro funcional significativo o malestar subjetivo, ¿sí? Es ahí cuando decimos, bueno, ¿sí? A pesar de que la creencia está dentro de su contexto cultural, es una creencia tan arraigada, tan inflexible, pero que además a esa persona en particular le está produciendo muchos problemas en su funcionalidad o malestar subjetivo, ahí sí habría que hacer el diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 3, experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales, ¿sí? Listo.
Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre una ilusión y una alucinación? Yo estuve en las presentaciones de ustedes sobre las ilusiones. Profe, yo creo que tiene que ver como que la ilusión es un concepto pues como desde afuera, pues como que la persona lo logra interpretar desde afuera y que es consciente de que eso no hace parte como de la realidad en la que vive. Y la alucinación, pues yo creo que es cuando la persona está tan metida en ese pensamiento que no es capaz de distinguir si es verdad o no. Muy bien, Isa, por ahí va la cosa. Mira, la principal diferencia, los dos Profe, son... que el uno, Dígala. profe, no es que el uno es visual y el otro es mental como tal. O sea, el uno es el que ve. Más o menos, Ale, también por ahí va un poquito la cosa. Miren lo siguiente, las dos son alteraciones en la sensopercepción, es decir, en los sentidos. Hay ilusiones auditivas, hay ilusiones olfatorias, ilusiones visuales, ilusiones gustatorias, ilusiones táctiles, pero también hay alucinaciones alucinaciones visuales, alucinaciones olfatorias, alucinaciones gustatiles y alucinaciones táctiles, ¿sí? Pero la diferencia es, ojo, son sensoperceptivas, no del pensamiento, ¿sí? Pero la diferencia principal está en que la ilusión es que hubo un mal procesamiento de un estímulo real. Pero el cerebro, la percepción de esa imagen o de ese sonido o de ese sabor, lo percibió de una manera distorsionada. Y la persona se puede dar cuenta de esa distorsión, ¿sí? Entonces, siempre hay un estímulo, pero el problema está en que hay una alteración en la percepción, que no necesariamente es patológica, es absolutamente normal, ¿sí? Por el efecto de la luz o por el sonido que tenía una frecuencia tal o por la mezcla de sabores. Es decir, hay muchos factores externos, como decía Isa, que por sus características nuestra percepción puede verse afectada. Eso es una ilusión. Y una alucinación también es sensoperceptiva, pero es ver, oír, oler, saber, pues, o probar, o sentir a través de la piel cosas que no están ahí. Es decir, que son percepciones construidas de nuestro cerebro cuando no hay ningún estímulo. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene una alucinación de verdad está viendo ahí a alguien parado o está oyendo una voz, de verdad la oye, pero no hay voz y no hay persona. Todo es una construcción de su cerebro. Pero le da la sensación de que lo estuviera viendo o que lo estuviera oyendo o que lo estuviera sintiendo de alguna manera. Entonces, ilusión, hay un estímulo real, pero el cerebro distorsiona la realidad. En la alucinación no hay estímulo, pero el cerebro crea el estímulo. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Igual eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad en semiología. ¿Listo? Muy bien. También vemos en el cuarto elemento del criterio A es pensamientos y discurso extraños, ¿sí? Por ejemplo, un discurso vago, circunstancial. Por aquí, acuérdense, ya esto es lo que sigue dentro de lo que vamos a ver en formas del pensamiento y del lenguaje, ¿sí? Un lenguaje muy metafórico, súper elaborado o estereotipado, ¿sí? Como muy repetitivo a veces. ¿Listo? Ok, muy bien. 5, suspicacia o ideas paranoides. Pueden ser suspicaces también como el paranoide. ¿Listo? Miren, muchas veces afecto inapropiado. ¿Qué es afecto inapropiado o limitado? Lo vemos, lo que veíamos, por ejemplo, de aplanamiento afectivo. ¿Se acuerdan del aplanamiento? ¿Sí? Que el extremo es el afecto plano.
El aplanamiento afectivo es ese afecto inapropiado o limitado, ¿sí? Listo. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico, peculiar. 8, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Es muy aislado también. 9, ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Entonces, ahí puede haber ansiedad social, es decir, ansiedad a exponerse delante de otros, porque también tiende a ser suspicaz. ¿Sí? Listo. Muy bien. B, no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, otro trastorno bipolar, trastorno depresivo con síntomas psicóticos, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista, que también a veces puede haber algunas cositas similares. Listo. Profe, Muy a bien, mí me muchachos. surge como una pregunta. Sí, señor. Yo pregunto sobre estas personas que uno ve como de otros lugares del mundo, que se visten de unas formas como muy exageradas o que se maquillan mucho o que pretenden personificar su forma de ser. ¿Eso podría entrar en este campo pues de lo A veces, esquizotípico? si son salidos un poco del contexto ISA, podrían ser lo que se denominan pues como comportamientos excéntricos, pero ahí es muy importante algo. Mira que eso es solo uno de los 5 elementos que se deberían cumplir para poder diagnosticar el esquizotípico, y además, si eso no les produce dificultades en su funcionalidad, no cumpliría entonces criterios para el trastorno general de la personalidad, entonces ahí no habría ningún trastorno. ¿Sí? Por eso es muy importante ser muy precisos a la hora de poder cumplir con todos los elementos antes de poder hacer un diagnóstico. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, ¿Sí porque respondí a tu pregunta, Isa? sí, Bueno. porque muchas veces he visto como que videos donde tratan de hablar mal como de estas personas, como de que están ocultando algo, de que no están bien con su forma de ser, y entonces, no sé. No, esos son Pero sí, prejuicios. Eso es absolutamente un prejuicio, créeme. O sea, porque, y de verdad yo lo veo, o sea, yo les digo, tengo la paciente más funcional del mundo, ¿sí? Es una persona socialmente hábil, pero a ella le encanta vestirse y peinarse de una manera en la que nadie lo hace, ¿cierto? Pues súper distinto. Ella, sí, su forma de vestir es un poco excéntrica, su forma de peinarse es excéntrica, pero eso no le trae ningún problema en su funcionalidad. O sea, ella es una persona hábil, trabajadora, tiene su grupo de amigos, es una persona familiar, alegre, tiene momentos de tristeza, sí, tiene momentos de rabia, sí, momentos de ansiedad, sí, tiene momentos de celos, tiene pareja, no tiene, pero es una persona que funciona absolutamente normal. Entonces, ahí es donde evaluar solamente por la apariencia. ¿Se acuerdan cuando estábamos en porte y actitud? Que yo lo que hago es simplemente describir un poco el porte, la apariencia de la persona, su forma de vestir, su forma de actuar, pero si ese es su patrón, y eso no le causa ninguna disfuncionalidad, simplemente es una descripción y ya. ¿Sí? Listo. Sí, en eso, muchachos, hay que tratar de no ser prejuiciosos, ¿sí? Que miren que para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Yo lo que sí puedo hacer es ver, curioso, la forma de vestir, podría pensarlo. No más, déjelo ahí, como una curiosidad, téngalo presente. Si además de eso, entonces le cumple un montón de cosas más y evaluando la funcionalidad se ve que está muy afectada, bueno, listo, más o menos ya sabe para dónde va, para dónde posiblemente vaya el diagnóstico. Pero si simplemente por eso, no hagan prejuicios de base, muchachos, ¿sí? Listo. Como psicólogos hay que ser súper mente abiertas, muchachos, ¿sí? Eso yo se los digo. O sea, uno aquí tiene que estar dispuesto a oírlo todo y su gran mayoría, muchas de estas cosas no van a ser patológicas, ¿sí? Listo. Muy bien. Miremos esto de las características y ya mañana terminamos para que pongamos los ejemplos mañana. Listo. Entonces, características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con este trastorno esquizotípico suelen buscar tratamiento para los síntomas asociados de ansiedad o depresión
y no por las características del trastorno de personalidad en sí mismo. Específicamente, las personas con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos transitorios en respuesta al estrés, pero duran minutos a horas. Volvemos otra vez. Los del grupo A pueden presentar algunos episodios psicóticos, pero son cortiticos, ¿sí? Aunque por lo general la duración es insuficiente para justificar un diagnóstico adicional, como una esquizofrenia, un psicótico breve o una esquizofreniforme. En algunos casos, los síntomas psicóticos, que son clínicamente significativos, pueden desarrollar los criterios que se relacionan con el trastorno psicótico breve, el esquizofreniforme, el delirante o la esquizofrenia en sí misma. Es decir, a veces una persona con síntomas esquizotípicos podría llegar a desarrollar estos síntomas, pero no necesariamente, aunque es importante tenerlo presente. Más de la mitad pueden tener antecedentes al menos de un episodio depresivo mayor. ¿Listo? Del 30 al 50% de las personas diagnosticadas con este trastorno tiene un diagnóstico como simultáneo de un trastorno depresivo mayor durante su internamiento, si es necesario, la hospitalización en un entorno clínico. ¿Listo? Es decir, por el esquizotípico a mí no me van a hospitalizar. Por un depresivo con síntomas psicóticos o un depresivo con conducta suicida sí me hospitalizan, pero por el esquizotípico no. ¿Listo? Existe una considerable coincidencia con los trastornos de personalidad esquizoide, con el paranoide, el evitativo y el límite. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Muy bien, está todo claro. Bueno, muchachos, dejemos por ahora hasta ahí para que vayan a almorzar, ¿sí? Y ya mañana terminamos lo que nos queda faltando, que es poquitico de esquizotípico, y ya nos dedicamos a hacer, les tengo 2 casos preparados de pacientes míos, pues se los puedo actuar o se los puedo contar como quieran, para que los analicemos. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa estamos hablando. Yo ahorita les monto esta clase. ¿Listo? Listo. Gracias, gracias, Muchachos, nos profe. vemos mañana. Chao. Listo, profe, gracias. Descansen. Lo mismo, gracias.